Bienvenidos a un nuevo episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Mi nombre es Melina y si tengo que elegir un número que para mí es mágico, ese es el número 3. No estoy muy segura de por qué, pero, por ejemplo, recién acabo de hacer la presentación del podcast mal 2 veces y la tercera funcionó bien. Así que, no sé, lo dejo a su criterio. Mi nombre es Rocío y mi número es el 5. No tengo mucha explicación tampoco, pero es hace muchos años el número que elijo para cualquier camiseta de cualquier deporte y siento que tengo un vínculo especial con él. Mi nombre es Belén y la realidad es que no tengo un número muy especial, porque todo depende de la situación. A veces 3 está bueno para desempatar, pero 4 está bueno para compartir la comida, 7 está bueno para la camiseta. Pero bueno, si me tengo que quedar con uno, elijo el 17, que es la fecha de mi cumpleaños, porque egocéntrica siempre. 4 personas es un número adecuado para compartir la comida, ¡Me o sea, indignó! muy random. No, Tipo, sí, porque- ponele, es bueno para compartir comida si pedís una comida para 4. De hecho, una pizza, 4 personas te quedas con hambre, que es la comida que se Total. comparte por No, definición. lo que yo estaba pensando lo siguiente, cuando viajas en grupo, y en grupo me refiero a más de 2, a veces hay gente que dice, bueno, 3 está bueno porque 3 desempata, entonces se pueden elegir cosas para hacer más fácil si todos quieren ir medio en manada. Y yo estaba pensando que a veces 4 es mejor porque por ahí pedís platos para... Bueno, Me gusta que a o medida sea, que lo sí, decías se sí. dan cuenta que ese argumento era completamente inválido. O sea, si no sos 2, 4 me pareció bueno. Lo que vos estás pensando es que están pidiendo 2 platos para compartir y cada plato se comparte Claro. entre 2 personas. Y me parece mal, tipo, la premisa de eso, que es que ¿por qué compartís el plato entre 2 personas? Vale. Quiero contarles algo que me está pasando a partir de que empezamos a hacer este podcast, queridas compañeras, que es que le estoy agarrando un gustito, un no sé qué, a los papers y a los estudios viejos. Estoy como teniendo una especie de fascinación y me pasa que no es solamente que esta fascinación vaya por el lado de que son viejos, sino porque la forma en la que los trabajos científicos están escritos Es en ese totalmente momento distinta, es increíble. es radicalmente distinta. Si les interesa realmente, oyentes y oyentas, les recomiendo que entren a ver algún trabajo, si quieren, del que vamos a estar hablando hoy, que lo subimos a la planilla con todos los papers de los que hablamos en los episodios. Pero realmente es alucinante la forma en la que escriben. Es casi como un cuento. O sea, es como que te cuentan la historia de lo que fueron haciendo y no dejan de compartir detalles personales. O sea, nivel como si nosotras nos hubiéramos puesto a contar en un trabajo científico por qué elegimos el tema de investigación, porque cuando éramos chiquititas nos gustaba jugar al memotest, por ejemplo, ¿se entiende? O sea, ese nivel de personal. Yo me acuerdo que el año pasado no, porque no cursamos. El último año que cursamos, en una materia había un paper que trabajaban con abejas y que decía, no sé, tenemos no sé cuántas abejas, en un experimento una se nos cayó al piso, pero después la levantamos y como seguía bien, igual lo medimos. Y eso es lo que estás diciendo, como ese contarte las cosas que no solo vomitarte información, la mayor información en el menor espacio posible, sino contarte una historia. Claro, tal cual, eso sentí. Y por eso me gustaría empezar este capítulo leyéndoles justamente la primera parte, o sea, el primer párrafo de este trabajo científico, que se llama El número mágico 7, más o menos 2. Algunos límites en nuestra capacidad de procesamiento de la información. Ese es el nombre del paper. Y la traducción del primer párrafo es la siguiente. Mi problema es que he sido perseguido por un número. Por 7 años, este número me ha seguido a todas partes, se ha inmiscuido en mi vida más privada y me ha acosado desde las páginas de nuestras revistas científicas más leídas. Este número asume una variedad de disfraces, siendo algunas veces un poco mayor y otras veces un poco menor de lo usual, pero nunca cambiando lo suficiente como para no ser reconocido. La persistencia con la que este número me persigue es mucho más que una casualidad. Hay, citando a un famoso senador, una lógica por detrás, un patrón relacionado a sus apariciones. O bien hay algo realmente inusual acerca de este número, o bien estoy sufriendo delirios de persecución. Fantástico, ¿no? Fantástico. Eso es impensado. Estaba pensando en un paper de hoy y es completamente impensado.
O sea, en el Impensado, pero no meollo me parece mal. no, es divino, No. es espectacular, es súper poético. Sí, sí, es re lindo. También por ahí está relacionado, porque me acuerdo que había un patrón parecido en el trabajo de Turing, en el del capítulo de inteligencia artificial, que también, viste, había sido publicado en un journal de filosofía, entonces tenía como toda una prosa y todo un relato, pero me parece que también está relacionado a que en el pasado había muchos, muchos trabajos científicos que eran de una sola persona. Como que el autor era una sola persona. Entonces, medio que te sentabas a escribirlo con un bermucito ahí y empezabas a flashear, Algo que ¿entendés? también hoy es súper poco frecuente. De hecho, yo tengo un prejuicio enorme y cuando veo trabajos que están escritos por una sola persona es, qué extraño esto. O sea, no digo que esté bien o está mal, pero me prende una alarma. Y estamos mucho más acostumbradas a ver papers con mínimo 6 7 autores en general. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, vamos a inmiscuirnos de pronto, así Inmiscuirnos poéticamente. es la palabra del día, Es ¿no? la palabra del día, aparentemente, gracias Miller, George Miller, que es el autor de este trabajo científico, que casualmente, y en realidad no casualmente porque es un paper así de importante, tiene, a ver, juguemos a adivinar, ¿cuántas citas tiene este trabajo científico en Google Scholar? Piensen un número. ¿En qué año se publicó? Este trabajo es del año 1956. Si quieren, oyentes y oyentas pueden pausar un segundo para pensar cuántas citas creen que este trabajo científico tiene. Si lo conocen, probablemente van a acercarse más al resultado, o tal vez son simplemente muy malos en estimar valores como yo y como siete mucha otra mil gente. ochocientos cuarenta y uno 7.841. Bien, No, yo me iba a ir tipo 25.000 por lo bien. menos. Bueno, ha ganado Rocío en esta pequeña prueba de Basta, no estimación quiero, perdón, no malísima. quiero de nuevo. Y de hecho se quedó corta porque la cantidad de citas que tiene este trabajo científico es de 33.712 al día de hoy. Espera, nombrarlo en el podcast, ¿cuenta como citarlo? ¿Lo están Sí, sí, está computando? computado. Estamos en 33.713. Totalmente. O sea, cuenta, pero no. Bien, entonces, casualmente relacionado con lo que dijiste vos, Ro, hace un rato de no tener parámetro, no tener nada, no tengo ninguna magnitud con la cual relacionarlo, los experimentos que cuenta Miller en este trabajo tienen ese factor como central, ¿sí? Todos los experimentos que voy a contarles, que no les voy a contar en un grado muy grande de profundidad, porque la idea de hoy es extraer la idea principal del trabajo científico y no tanto detenernos en los detalles experimentales, pero todos estos experimentos de lo que va a hablar son experimentos que se llaman de juicios absolutos, ¿sí? Básicamente son experimentos en los que cada sujeto tiene que categorizar estímulos de distintas intensidades en esas distintas intensidades. ¿Sí? Tiene que decir, este sonido está en la categoría de volumen tal, en la categoría de volumen tal otra, ¿sí? De un total explícito de categorías que hay. Pregunta, ¿esas categorías serían como alto, muy alto o como 10 Iban variando, decibeles? no. La gracia de esto, de este experimento, es que no tenían unidades las valoraciones. O sea, tenían una cierta escala que permitía como decir, bueno, más alto, más bajo, ese estilo de cosas, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así, pero no tenían unidades en particular. Entonces, este es el tipo de experimentos que van a estudiar en este campo de la psicología, ¿sí? Son experimentos de juicios absolutos. Ahora, empieza este trabajo científico contando cosas que en un principio, sabiendo de qué se trataba, me sorprendieron mucho. Ahora me estoy poniendo yo poética, les voy a contar qué me pasó a mí cuando lo leía. Entonces, cuando empieza el trabajo después de hacer toda esta confesión, empieza a hablar de un concepto que es la cantidad de información. Y lo relaciona con la varianza que hay en una determinada magnitud. Es decir, si una determinada magnitud presenta muchos valores diferentes, presenta una varianza alta y por lo tanto presenta una cantidad de información más alta. Por ejemplo, no es lo mismo encontrarnos con una bolsa con 1, 2, 3, 4, 5 bolillas que encontrarnos con una bolsa con 1000, 1500 bolillas, ¿sí? Entre estas dos bolsas, con distintas cantidades de bolillas, lo que vamos a tener es distinta cantidad de información. Supónganse que las bolillas tienen un número distinto cada una. Cuando yo meta la mano en una bolsa que tiene poquitas bolillas, tengo una cantidad muy limitada de información. Pueden salir números, supónganse, del 1 al 5. En cambio, si yo meto la mano en la bolsa que tiene entre 0 y 1500, hay muchas más posibilidades, ¿sí? Entonces se dice que la cantidad de información que está representada en la bolsa que tiene más bolillas es mayor que en la bolsa que tiene menos bolillas. Y eso es que tenga más varianza.
Exactamente, y eso Ahí va. se relaciona con la varianza, que por ahí es una noción más estadística que se venía manejando desde antes. Después de hacer esta salvedad o esta aclaración, empieza a hablar de sistemas de comunicación. ¿Qué habla de sistemas de comunicación? Lo que dice es que en un sistema de comunicación clásico, ¿sí? Lo que hay es un ingreso de información y un egreso de información, ¿sí? Algo que sería como un input y un output. Este input y este output tienen esta característica de tener una mayor o una menor cantidad de información, dependiendo de la magnitud que sea, dependiendo de un montón de cosas. Ahora, si el sistema de comunicación es bueno, la cantidad de información que está representada en el input tiene que ser muy parecida a la cantidad de información que está representada en el output. De nuevo, qué tan bueno es un sistema de comunicación va a estar definido entonces por la cantidad de información que es transmitida del input hacia el output. Y la diferencia va a consistir, por ejemplo, en un ruido, ¿sí? Algún ruido que no pertenece a información que estaba en el input. Okay. Ahora, esta información que les estoy contando tal vez les hace ruido y no se entiende muy bien qué tiene que ver con lo que vamos a contar para los que sepan de qué trata el trabajo, pero se relaciona mucho con lo que es la pregunta experimental. ¿Qué es lo que se pregunta en este trabajo? Miller lo que quiere responder es si el observador humano es un tipo razonable del sistema de comunicación. Es decir, si nosotros, al recibir una cierta información, un cierto input, ¿cómo podemos procesar esa información para responder qué percibimos de eso? Entonces, lo que predice a partir de esta pregunta, la predicción que él hace, es que si el observador humano es efectivamente un tipo razonable de sistema de comunicación, lo que va a ocurrir es que a medida que vaya aumentando la cantidad de información que hay en el input, ¿sí? la cantidad de información que yo le doy de comer a este sistema de información, la cantidad de información transmitida va a ir aumentando. Pero este aumento, al igual que los sistemas de comunicación clásicos construidos por el ser humano, este sistema de comunicación va a tener un límite. Ese límite es una capacidad de carga, que es un momento a partir del cual, sin importar cuánta más información le agregue al input, cuánto más le dé de comer yo a este sistema de comunicación, la información transmitida no va a seguir aumentando. Es decir, llega un momento en el que este sistema de comunicación no puede transmitir más información. Okay. Por ejemplo, si a mí me decís que me memorice tu número de celular, por ahí puedo. El tuyo y el de Belén, puedo. Ahora me decís, tenés que memorizar los números de celular de toda la población de la ciudad de Buenos Aires, ya no hay chances de que lo haga. ¿Va por ahí? Exactamente, va por ahí. Entonces ahora saquemos al ser humano de una cajita y pongamos, o sea, en este sistema de comunicación yo me lo imaginaba básicamente como un teléfono directamente, o sea, como un aparato cuadrado sin ningún color. Bueno, ahora pongámonos a nosotros en un lugar de estos sistemas de comunicación, ¿ok? Nosotros somos ese teléfono. Este contenido, esta área de estudio está relacionado básicamente con entender cómo funciona nuestra percepción, cómo funcionan nuestros sentidos para obtener información del mundo exterior y qué hacemos con esa información, cómo reportamos que la obtuvimos, qué de eso podemos efectivamente decir que percibimos. Que esto, a lo largo de los años, obviamente es algo que se ha estudiado y que se continúa estudiando hasta el día de hoy, pero este trabajo en particular es muy relevante para esta pregunta. Entonces, básicamente son experimentos en los que se va incrementando gradualmente la cantidad de información que contiene el input. En el primer estudio trabajan con un input que es sonoro. Entonces, lo que le van a mostrar a los sujetos, y ahora nos corremos de nuevo, ya los sujetos no son más una caja o un teléfono, sino que son personas que van a un laboratorio a responder una tarea experimental o varias tareas experimentales, y lo que van a hacer es decirles, les vamos a presentar una determinada cantidad de sonidos con distintas frecuencias, ¿sí? En algunos casos van a ser 2, en algunos casos van a ser 3, 4, 5 y así increyendo, ¿sí? O sea, así hasta más o menos 14 o 15, ¿sí? Este es el sonido con la frecuencia 1, este es el sonido con la frecuencia 2, este es el sonido con la frecuencia 3 y así en todos los casos. Y lo que tienen que hacer los participantes en cada uno de los casos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de estímulos que les indicaron al principio que les iban a mostrar, es categorizarlos. Es decir, cuando les presentan el estímulo que quieren testear, si saben o no categorizarlo, ellos tienen que decir, ok, este era el sonido que me mostraste en número 2, o este era el sonido que me mostraste en número 5, y así. Y lo que descubren, lo que encuentran, es que
Los sujetos hacen muy bien esta tarea cuando la cantidad de estímulos o la cantidad de sonidos entre los que tenían que diferenciar eran 2, eran 3, eran 4, y a medida que se iban acercando a ese número, el rendimiento iba empeorando cada vez más. Y llegando a un punto, a esta asíntota que predecía la teoría de Miller, sí, a este punto de la, perdón, usé la palabra asíntota así sacada de la gorra mal, este punto límite que Miller predecía que iba a existir porque existe para todos los sistemas de comunicación, ¿sí? En el cual la información transmitida deja de aumentar. Es como un punto de saturación, o sea, ya es como Tal el cual. sistema diciendo, bueno, ya está acá. Y es que una cosa es distinguir entre dos sonidos y otra cosa es distinguir entre, no sé, 6 y acordarte cuál. Yo probablemente no podría distinguir ni entre dos, pero a una persona que le funciona más o menos bien ese temita, digo, entre 6 es un poco más fino las diferencias. Claro, entonces lo que iba pasando era que a medida que iba aumentando la cantidad de estímulos que les iban dando, se quedaba estancada la cantidad de información que podían transmitir. Es decir, no es que de repente hacían toda la tarea mal, ¿sí? Podían reconocer aproximadamente 6 sonidos en promedio, en general, ¿sí? Más que eso ya era cada vez más difícil, ¿sí? Entonces se encuentra, por lo menos para este tipo de tarea experimental, es decir, para los sonidos de distintas frecuencias, se encuentra que hay un límite que está cercano a 6 ítems distintos. ¿Sí? Sí. Ahora, este mismo experimento lo prueban, por ejemplo, con distintos aspectos del sonido como el volumen. Y encuentran algo muy, muy similar, ¿sí? Encuentran que más o menos categorizan entre 5 y 6 correctamente, ¿sí? De nuevo, encontrando esta asíntota, este punto de saturación, perdón, usé la palabra asíntota de nuevo. La asíntota es, ¿cómo decirlo? ¿Cómo describirlo? Una asíntota... Algo que se acerca mucho a un lugar, pero no llega. Claro. Meli, una pregunta. ¿Había algún patrón entre cuáles eran las categorías? Viste, cuando les presentaban muchas categorías, por ejemplo 12, seguían logrando distinguir 6. ¿Esas 6 estaban en un orden particular? ¿Eran, por ejemplo, las primeras 6 que les habían enseñado? La pregunta es, ¿cómo sabían si era un tema de no poder distinguir porque sensorialmente no podías distinguir? ¿O porque no te podías acordar de las categorías que habían aprendido antes? Bien, yo no sé si ellos hacen la inferencia acá de que no podés completar bien la tarea porque no te los podés acordar. O sea, ciertamente esta distinción de cuáles eran los 6 que podías clasificar correctamente no la hacen en el trabajo, ¿sí? Pero me parece que no llegan tan lejos, o sea, no llegan tanto más allá que simplemente reportar que existe una tendencia a poder clasificar correctamente en esta tarea como máximo este 7 número mágico más menos 2, dependiendo de la modalidad sensorial, ¿se entiende? O sea, no hacen el análisis de si es porque no los podemos distinguir o porque no podemos retener en mente todos estos ejemplos. Es el momento de recordar que 1950 y pico. Eso que acabas de decir. Bien, entonces hacen otro tipo de experimento, que este me parece súper interesante porque es como ellos, viste, tratando de entender, o sea, bueno, ok, tenemos algo, tratemos de desglosarlo, ¿entendés? Como, ¿qué es esto que está pasando este chabón desesperado porque el número 7 lo perseguía? Entonces hacen otro experimento en base a esto de los volúmenes, ¿sí? Y lo que hacen es pedirle a las personas que hagan esta misma tarea de clasificación, pero agarrando solamente sonidos de frecuencia baja, perdón, no era con volúmenes, era con distintas frecuencias esta vez. Entonces agarran sonidos con frecuencia baja y les piden que clasifiquen entre esos 5 con frecuencia baja y otro grupo tenía que clasificar entre los 5 con frecuencia alta, ¿sí? Esto es más difícil ya. No, porque te dan 5 nada más, 5 opciones. Pero son más parecidos. Yo no lo pensé de esa manera, o sea, no importa, porque no importa la intensidad de la diferencia en este caso, ¿eh? O sea, ellos, no importa la intensidad de la diferencia, te agarran, o sea, de los 10 que vos podías tener, de los 10 estímulos totales que vos podías tener, te dividen a la mitad a los que tenés. Y decís, bueno, primero analizás entre estos 5, ¿podés distinguir bien entre estos 5? Sí. Ok, y ahora con estos 5, ¿podés distinguir bien entre estos 5? Sí. Ok, bueno, entonces si respondiste bien con estos 5 y respondiste bien con estos 5, con los 10 deberías responder bien también. Eso no pasó. ¿Sí? Nos quedamos de nuevo en el límite de 6 ítems, ¿sí? Sin importar el haber chequeado específicamente que puedan distinguir entre estos dos estímulos agrupados de manera distinta, ¿sí? O sea, cuando los pones todos juntos igualmente se mantiene este límite de la capacidad, ¿sí? Pasando brevemente a otros tipos de modalidades sensoriales, ¿sí? Lo prueban también, por ejemplo, con el gusto, ¿sí? Y hacen que tengamos que distinguir la cantidad de sal que hay en determinados vasitos, ¿sí? Te dan primero 2 vasitos y después te dan un montón de vasitos y tenés que completar la misma tarea que antes y distinguir entre todas estas categorías que te mencionaron que había.
¿ok? Y nuevamente encuentran este límite. Ahora, también refiriendo un poco al título de este trabajo, este más menos 2, que en realidad a mí me da un poquito de bronca, porque digo, dale, más menos 2, amigo, Muy es chanta, muy chanta, o sea, no encontraste nada. Pero al final sí, porque lo que explican, y de nuevo esto tal vez sea parte de que nosotros ya construimos y ya estudiamos muchas cosas basándonos en este conocimiento que ya estaba construido, digamos, pero acá lo que explicita Miller es que fuera un número cercano o del mismo orden de magnitud a 7 era bastante llamativo para esa época. Si se esperaba que ese número fuera muchísimo más alto. Entonces ahí está el peso de todo este descubrimiento y creo que tal vez nos parece medio chanta porque ya sabemos que va más o menos por ahí, ¿sí? Que tenemos un mundo que se organizó alrededor de que podemos recordar más o menos 7, o retener en mente más o menos 7 ítems. Estoy pensando en las patentes de autos y en los números de teléfono y en los números de celulares. No, es que es a propósito, o sea, es de verdad a propósito, y son cosas que se construyen en base a eso. ¿Y por qué Demonio. CBU tiene 22 dígitos? Hacete un alias y listo. Nadie quiere que te lo acuerdes, es la joda del CBU, tipo, no quieren que te lo acuerdes, no quieren que nadie se lo acuerde. Con esta lógica de que podemos retener más o menos ordenadamente esta información en mente, los sistemas operativos nuevos y las aplicaciones se rigen mucho por esta lógica, porque tener más información, tanta información, no suma para nada. Imagínense una página principal de Netflix que te muestre tipo 18 películas distintas al mismo tiempo. Yo me mato. Drama Queen. O sea, las categorías tienen algún sentido. Estoy pensando en la pantalla de la lupita de Instagram y más o menos también no te muestra demasiado. Bueno, igual una cosa. Ahora somos todos Miller, ¿no? Que estamos perseguidos por el número, oyentes y oyentas. Quiero ver dónde encuentran el número 7, a ver cómo funciona ese mundo a nuestro alrededor. Bien, entonces, con esta otra modalidad sensorial que les contaba antes, con el gusto, lo que encuentran es que el número era un poquitito más bajo, ¿sí? Éramos un poco menos buenos en clasificar correctamente en estas categorías cuando se trataba del gusto. Pero, cuando se trataba de una tarea de la modalidad visual, ¿sí? Cuando teníamos que distinguir en la posición en la que se encontraban puntitos en una recta, ¿sí? Diciendo, por ejemplo, esto está en la posición 0, esto está en la posición 100, 75, éramos llamativamente mejores, ¿sí? Acá nos vamos para el otro lado. No es tan sorprendente considerando que somos animales fundamentalmente visuales. O sea, yo me imagino que si pudiéramos hacer esta tarea con otros mamíferos que tengan mucho más desarrollados el olfato, les daría distinto a nosotros. Probablemente resuelvan mejor algo olfatorio y en lo visual les vaya peor. ¿O no? Totalmente. Sí, completo. totalmente. De hecho, es, bueno, un poco la conclusión que sacan ellos, pero de nuevo, insisto, en pararnos en el estado del conocimiento, en el estado de arte de lo que se sabía en ese momento, digamos, como algo que nos puede parecer obvio a nosotras que construimos nuestro conocimiento sabiendo esto, es muy distinto a lo que podía llamarles la atención a ellos Sí, en ese y aparte de momento. encontrar un patrón parecido en tanta variedad de experimentos, ya está. Es un montón, Lo publico claro. y un besito para todos. Claro, y aparte porque justamente les recuerdo que el objetivo de esta investigación era un poco entender cómo percibíamos la información, ¿sí? Cómo nosotros, cómo nuestro cerebro puede funcionar como un sistema transmisor de información, ¿sí? Cómo la recibimos y cómo la devolvemos, ¿sí? Bueno, a partir de este descubrimiento y de darse cuenta Miller de que no estaba sufriendo de un delirio paranoide, no me acuerdo cómo le dice, después de descorchar el champán, lo que hace es pasar a otro tipo de análisis de estos estudios. ¿Qué es lo que propone él? Ok, calmémonos, amigues. Nuestra capacidad de procesamiento de información es bastante limitada, pero la capacidad puede ser ampliada, y de hecho es ampliada en muchos casos. Y propone una estrategia que utilizamos muy frecuentemente en nuestra vida cotidiana, ahora la van a reconocer, que es la estrategia de chunking. ¿En qué consiste esta estrategia? Básicamente es agrupar la cantidad de información que yo recibo en grupos que tengan un sentido interno que me ayuden a recordar esa información. Por ejemplo, no sé, yo uso mucho una estrategia de mi madre para hacer la lista del supermercado, que es más o menos ordenarla por góndolas. Tipo, los frescos los anoto en un lado, bueno. Y muchas veces me pasa que cuando llego al supermercado ya sé la lista de lo que tengo que comprar. Y lo tengo como que, me acuerdo que de heladera necesito leche, queso y manteca. Que de limpieza necesito detergente y Prosenex, y así. Claro, exactamente. Entonces, lo que terminás logrando con esa estrategia es que te acordás que tenés que pasar por las heladeras, por la góndola, no me acuerdo cuál otra dijiste, de limpieza, no sé,
por una cantidad determinada de góndolas, ¿sí? Y que dentro de esas categorías que vos tenés armadas, ¿sí? Tenés más información. Es decir, tenés información agrupada que te facilita recordarla, así que te amplía la capacidad de esta memoria. Ahora, acá creo que estamos hablando de memoria muy alegremente, sin haber mencionado por qué este experimento podía estar relacionado con la memoria. Esta capacidad limitada de procesamiento de la que reporta Miller, se sabe al día de hoy que está relacionada con la memoria de trabajo, que es un tipo de memoria que nos permite retener información en mente por periodos muy cortos de tiempo con algún objetivo específico, ¿sí? Como, por ejemplo, tomar apuntes, ¿sí? Escuchar un número y anotarlo, o tomar apuntes en una clase, o recordar la lista del supermercado. Entonces, lo que se dice es que la que está limitada, ¿sí? Por este número 7, lo que funciona más o menos alrededor del número 7 es nuestra capacidad de memoria de trabajo, ¿sí? Podemos recordar más o menos una cantidad de ítems cercana a 7, ¿sí? Esto no estuvo planeado, pero es un hermoso pie para que contemos, para quienes todavía no participaron, que estrenamos hace poco una sección nueva llamada Dato Experimental y que en su primer episodio hablamos justamente sobre memoria de trabajo, así que si no participaron, vayan a YouTube, véanlo y comenten lo que tienen que comentar, que se van a dar cuenta que tienen que comentar una vez que lo hagan. De hecho, háganlo más fervientemente, porque ahora evité usar un ejemplo de dato experimental porque no queríamos spoileárselos. Entonces vayan y háganlo. Así podemos hablar tranquilas. Vamos a cerrar esta historia, no sin antes aclarar que hay muchos más estudios y más experimentos que fueron contados y analizados por Miller para finalmente llegar a las conclusiones que mencionamos, contándoles otro fragmento, traducido por supuesto, de este trabajo, que como les decía al principio, muestra como una poesía y un nivel de profundidad sorprendente, que nos está acercando cada vez más, creo, a las integrantes de este podcast, a leer trabajos escritos hace mucho tiempo y tratar de meternos un poco en sus cabezas y en sus procedimientos y en sus papers con procedimientos medio raros y que no se entienden muy bien a veces. Paso a leerles la conclusión de Miller de este trabajo. Y finalmente, ¿qué ocurre con el mágico número 7? ¿Qué ocurre con las 7 maravillas del mundo, los 7 mares, los 7 pecados capitales, las 7 hijas de Atlas en el Pléyades, las 7 edades del hombre, los 7 círculos del infierno, los 7 colores primarios, las 7 notas de la escala de música y los 7 días de la semana? ¿Qué ocurre con las escalas con 7 categorías posibles? Las 7 categorías para el juicio absoluto, los 7 objetos en el span atencional y los 7 dígitos en el span de memoria inmediata. Por el momento, propongo reprimir el impulso de juzgar. Tal vez hay algo profundo y misterioso detrás de todos estos 7, algo que nos está pidiendo ser descubierto. Pero sospecho que esto no es más que una perniciosa coincidencia pitagórica. Escéptico, pero o sea, hasta las venas. Tremendo. Igual, Sí. 2 cosas. Lo primero es, 7 colores primarios. ¿Dónde? ¿Quién? Señor, ¿qué dice? Sí, no sé en qué mundo vivía, o sea, pero dale. Y lo segundo es que, hablando del mágico número 7, quiero citar un trabajo de validez equivalente, donde un personaje habla de la importancia de este número y dice así: sí, señor, pero lo que no entiendo, se lo pregunto solo por curiosidad. No veo demasiada utilidad en utilizar un Horrocrux. ¿Solo se puede dividir el alma una vez? ¿No sería mejor, no fortalecería más dividir el alma en más partes? Por ejemplo, si el 7 es el número mágico más poderoso, ¿no convendría? Rocío nos manipuló para leer Harry Potter. O sea, no sé cómo pasó. Yo no di el ok para eso. O sea, fue un segundo a otro en el que estaba, agarró el libro y lo leyó. Yo cuando la vi llegar con el libro pensé que quería comentar algo, no leerlo. No, yo pensé, en realidad, cuando la vi llegar con el libro, que por supuesto reconocí, pensé que ibas a hablar de los 7 libros de Harry Potter. Punto final. Es como, la cita fue como un nivel Dios. Muy bueno. ¿Nos despedimos? Vamos. Nos despedimos nomás. Muchas gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en el próximo episodio de Dato Encerrado. Y para que no digan que yo nunca me acuerdo de estas cosas,
nos pueden seguir en nuestro Instagram, @datoencerrado, y también en nuestro canal de YouTube homónimo, y se suscriben. Pero lo que más nos sirve es que les recomienden este podcast a todas las personas que ustedes creen que les podría gustar y que se podrían divertir escuchándonos. Una cosita más antes de terminar, no se olviden de hacer el experimento del que les hablamos, Dato Experimental, esta nueva sección maravillosa que inauguramos hace poquito tiempo, que tiene particular relación con los contenidos del episodio de hoy, así que si les gustó este episodio y todavía no hicieron Dato Encerrado, ya tienen que hacer en este hermoso día cuarentena. Nos vemos la próxima semana en otro episodio de Dato Encerrado. Y también en nuestro canal de YouTube homónimo, y aprietan la campanita. Sí, dije homónimo, me sentí Hermoso. Sí. Hace mucho quería usar esta palabra y no encontraba. Asíntota, decía asíntota un par de veces. Sí, no encontraba cuándo ni dónde.